Saludos y bendiciones, queridos amigos y amigas de este vuestro canal, El Shofar de Sefarat, y agradecido con el Todopoderoso por darnos un día más, una oportunidad más de llevar su palabra, su enseñanza a toda la tierra. Y bien, hoy tocaremos un tema siguiendo en la línea del estudio de las señales del fin del tiempo, del libro de las revelaciones, el Apocalipsis, un poco enlazado con los evangelios. Y vamos a llevar esta enseñanza que nace producto de un comentario que uno de nuestros seguidores pues, nos ha hecho en uno de los programas de la enseñanza, y que me comprometí con él en llevar una enseñanza en donde explicaba un poco más a fondo acerca del tema que vamos a tocar hoy. ¿Y cuál es ese tema? Pues bien, ese tema es acerca del arrebatamiento. Sí, señor. Sabemos que es un tema que trae mucha polémica, porque en cierto modo es un tema que no está, digamos que exento de interpretación en cuanto a la palabra. Porque debemos tomar en cuenta que ciertamente la palabra tiene un gran carácter interpretativo, es decir, cada persona que lee la palabra de Dios, pues es libre de hacer una exégesis acerca de lo que entiende o acerca de lo que le es revelado. Porque es indiscutible que la palabra de Dios no puede leerse solo con la razón humana. Porque si la leemos solo con la razón del hombre, pues evidentemente tendremos un conocimiento bastante incompleto acerca del mensaje que quiere transmitirnos. La palabra pues está totalmente condicionada a la revelación del Espíritu de Dios para la persona que accede a la palabra, que accede a ser enseñado, y que evidentemente pues esa revelación tendrá un impacto en su vida y en la vida de los demás. Entonces, el punto del arrebatamiento es muy amplio. Hoy nos vamos a centrar en un aspecto que se ha discutido mucho, y es el aspecto de que si el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, durante la gran tribulación o después de que pase la gran tribulación. Es allí donde los grandes estudiosos, los teólogos, pues no encuentran una línea de congruencia, porque digamos que de estas tres características hay dos que son muy marcadas, que es que la iglesia no va a pasar ese periodo de tribulación, y la otra línea que también es fuerte es que la iglesia es arrebatada durante el periodo de la tribulación. Y como les dije, hay una tercera línea que es posterior a la tribulación, pero esa es la menos, digamos que, extendida. Ahora, muy bien, recordemos que al final cada uno lleva su enseñanza, cada uno lleva, que explica lo que en su corazón cree que es la revelación del Espíritu para su vida. Y yo creo firmemente que el arrebatamiento, y vamos a entender qué es el arrebatamiento es aquel hecho en el cual toda persona que ha creído en Jesús, que ha entregado su vida a Jesús, que se ha convertido en discípulo de Jesús y ha tratado de corazón de seguir sus enseñanzas, de ponerlas en práctica y de llevar una vida de fe, hay una promesa en que toda esa persona va a ser tomada de este plano terrenal y llevada al cielo. Y en ese proceso, estos cuerpos que son corruptibles, que son cuerpos que envejecen, que enferman,
que mueren, que tienen un velo, nuestra mente tiene un velo acerca de la verdad absoluta de Dios. Eso será quitado totalmente y estos cuerpos serán revestidos de incorruptibilidad, es decir, no se degradarán más, no enfermarán más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el arrebatamiento conlleva que las personas son tomadas de este plano terrenal y llevados al cielo con Dios. Luego allí hay una serie de circunstancias, están las bodas del Cordero y hay, digamos que en el Apocalipsis hay otras explicaciones acerca de lo que haremos allí y de cómo será, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Entonces, eso es el arrebatamiento de la iglesia, es decir, seremos tomados físicamente de este plano y sacados de él. Ahora, muy bien, como les dije, me voy a centrar en estas dos corrientes, en la que dice que será ese arrebatamiento antes de que ocurra la gran tribulación, o lo que es lo mismo decir, el desarrollo de la semana 70 de Daniel, o ese periodo de 7 años de gran tribulación. Y, como les dije, una corriente que es durante, es decir, que la iglesia verá parte de la gran tribulación, pero que en el momento ya cuando se hace insoportable, cuando ya no, es cuando la iglesia es tomada y no pasará el gran tormento de la tribulación. Yo considero que estamos en el segundo escenario. Es decir, yo considero que la iglesia será tomada, arrebatada durante la gran tribulación. Y ahora, ¿por qué lo considero así? Voy a tomar solo dos porciones bíblicas en las cuales yo puedo basarme y entender que la iglesia pues será tomada durante la gran tribulación. Y para eso vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Vamos a empezar desde el versículo número 5. Y dice así: algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Les dijo Jesús: tengan cuidado, no se dejen engañar. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy, y el tiempo está cerca. No lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Fíjense que estaba hablando del contexto del templo. Recordemos que el templo fue destruido en el año 70 por las tropas romanas. Y luego, a partir de allí, el mundo se ha vuelto en una vorágine de guerras, de rumores de guerra que hemos experimentado la humanidad, pero que evidentemente no ha sido el fin del tiempo. Luego dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambres y epidemias por todas partes, con espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, fíjense que Jesús narra unos acontecimientos que en cierto modo lo hemos tenido a lo largo de la historia. Las hambrunas, estos acontecimientos de terremotos, la tierra se sacude todos los días. Pero él le da un mensaje interesante, dice: pero antes de todo esto, echarán manos de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados, aún por sus padres, hermanos y parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte.
Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza si se mantienen firmes y se salvarán. Fíjense qué interesante, que cuando Jesús dice que antes que esto, es decir, de aquellas señales, pasará esta persecución. Y esto fue lo que estas personas, los cristianos primitivos, fue lo que experimentaron. Persecución, cárcel, muerte. Recordamos que los romanos pues los daban como comida a las fieras en los coliseos de todo el imperio romano. Si confesabas tu fe era motivo de muerte. De hecho, todos los apóstoles murieron, excepto Juan, de muertes violentas por predicar el evangelio. Y ya Jesús le estaba avisando de que antes de estas señales pues iba a suceder esto. Ahora, esto de manera introductoria, porque seguimos y dice: ahora bien, cuando ven a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ellas, y los que estén en el campo no entren a la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán al filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Y esto ya sucedió, mis queridos hermanos. Esto fue en el año 70. Cuando Jerusalén fue sitiada por las tropas romanas, cuando el templo fue literalmente desintegrado, se quitó piedra sobre piedra, y que luego de esto comenzó la gran dispersión de este pueblo, que hablaba del pueblo de Israel. Comenzó esa dispersión e Israel, pues el pueblo de Israel, los judíos que hoy conocemos, se dispersaron por todo el mundo. Y estas palabras que el Señor dio 40 años antes de que sucedieran, pues ya se cumplió hace mucho tiempo. Pero luego hay un paréntesis, porque tenemos un punto y aparte, y comienza otro versículo, que es el 25. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, en la tierra. Las naciones estarán angustiadas. Fíjense que aquí hablan de las naciones. Ya no dice este pueblo, que es Israel, sino de las naciones. Dice: estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo. Fíjense que ya aquí habla del mundo, ya aquí no está hablando de Jerusalén, de la tierra de Israel, está hablando del mundo. Es decir, entramos a otra etapa de las señales. Porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, y aquí viene el punto que yo les voy a dar: cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos está diciendo que veremos estas cosas, veremos el mar agitado, veremos los cuerpos celestes agitados, veremos todas estas señales, pero Él nos dice, fíjense que Él dice: no se preocupen por esto, porque ya no estarán en la tierra. Él dice: cuando vean todas estas cosas, erguid vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Entonces, aquí podemos ver cómo esta es una señal inequívoca de que la iglesia va a experimentar las primeras señales de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces es interesante ver cómo este capítulo 21 de Lucas, está compuesto en varias partes, una dirigida al pueblo de Israel, una dirigida a los discípulos, aquellos que fueron los pioneros del mensaje del evangelio, y que, ojo, que hoy sigue habiendo hermanos que mueren por predicar la palabra, pero eso tiene que ser así para que se cumpla lo de las revelaciones.
lo de los sellos que dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra muerte? Y dice, hasta que el último que haya sido contado para tal fin muera. Entonces, vemos cómo estas señales de Lucas 21 se dividen en tres. Y yo me baso en la tercera parte, en la que dice que veremos toda esta tribulación en la tierra, que serán señales físicas del planeta. Habla de los cuerpos celestes conmovidos. Y que dice, cuando esto suceda, erguid vuestra cabeza. Es decir, miremos hacia arriba, porque la redención está cerca. Y si tenemos que mirar hacia arriba, es porque estamos todavía en esta tierra. Ahora, esto quiero enlazarlo con Apocalipsis 7. Y yo les voy a hacer otro programa con una enseñanza acerca de los sellos, porque también tengo una visión particular de los sellos. Y esto quiero tocarlo solo a manera de referencia, pero haremos una enseñanza de los siete sellos. Aquí me voy a enfocar en el sexto sello, que el sexto sello para mí es fundamental, porque el sexto sello es muy evidente, porque los 5 primeros sellos se presta mucho a interpretaciones, porque hay mucha simbología. Pero luego el sexto sello habla de señales, digamos que desde el punto de vista físico de la tierra, que son muy evidentes y que escapan a interpretación. Al final en la práctica es lo que vemos. Ahora dice así, vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. Fíjense que aquí se une lo que decía el Señor en Lucas 21, que hablamos acerca de las señales, del tercer punto de las señales, y las revelaciones lo enlaza con el sexto sello. Es decir, que hay una congruencia absoluta aquí. Dice, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Después de esto viene la narración acerca de los 144,000 sellados, que ya dimos la enseñanza. Eso está en Apocalipsis 7. Y vamos a pasar esa parte porque la podéis ver en esa enseñanza. Y vámonos al versículo 9, que dice, la gran multitud con túnicas blancas. Porque dice que inmediatamente después del sexto sello, ¿verdad? Y antes de que se abra el séptimo, pues nos da a entender el libro de las Revelaciones que allí sucede el arrebatamiento de la iglesia. Uno de nuestros queridos personas que nos ve y nos sigue a través del YouTube nos ha dicho, es que esto se refiere a aquellos que aceptaron al Señor, ¿verdad?, en medio de la gran tribulación y que pudieron ser salvos. En cierto modo sí, porque recordemos que ese es el papel de los 144,000 sellados, que ellos difundirán el evangelio cuando la iglesia ha sido ya tomada. Es decir, ya no veremos a nuestros hermanos en la calle, en la salida del metro, dándole un prospecto que dice mensaje de salvación, o nos veremos las iglesias abiertas, porque cuando la iglesia sea tomada, pues ya no habrá ese tipo de congregación. Pero sí quedarán los 144,000 con la misión de llevar la salvación hasta el último momento de la venida del Señor. ¿Ok? Entonces, en cierto modo sí es así, pero yo considero que entre el sexto sello y el séptimo, cuando habla aquí de la gran multitud con túnicas blancas, yo considero que esto es la iglesia de Cristo que ha sido arrebatada y llevada al cielo. Vamos a leer un poco. Dice, después de lo que sucede en el sexto sello, de todas estas señales que hablamos, mire,
y apareció una multitud ¿verdad? Tomada, arrebatada, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Fíjense que aquí no está hablando de un remanente que quedó, que será el que va a quedar luego del arrebatamiento. Aquí está hablando de una multitud que dice que nadie podía contar. Se estima hoy día que aquellas personas que de una u otra forma, digamos que comparten la fe cristiana, estamos en el orden de los 1.200, de los 1.300 millones de personas, evidentemente en sus diferentes denominaciones. Claro está, no basta con decir yo pertenezco a esta denominación y tengo una membresía. No. Sabemos que la creencia, la fe en nuestro Señor es de corazón, es una fe genuina. Pero solo el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Señor no va a decir es que tú eras católico, tú eras protestante, tú eras evangélico y ellos tienen asegurado. No. El Señor es el que conoce el corazón y sabe quién verdaderamente de corazón lo adoraba, lo añoraba y lo seguía. Entonces dice que eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dice, era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos le preguntó a Juan, al apóstol Juan, estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí, le dijo Juan. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. ¿Recuerdan lo que les dije acerca del cuerpo renovado? Pues estas son características de ese cuerpo renovado, revestido, incorruptible. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjuagará toda lágrima de sus ojos. Entonces aquí creo que hay una señal muy clara. Y tomando en cuenta que es una multitud que nadie puede contar, tomando en cuenta que son de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, pues para mí, mi humilde opinión es que está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué sucede? En medio dice, están saliendo de la gran tribulación. Es decir, no dice, lo hemos sacado antes de la tribulación. Dice, los sacamos de la gran tribulación. Entonces, claro, allí puede haber un margen en el que unos que defienden una tesis y la otra, pues pueden, digamos que cada uno tener un argumento válido y es totalmente aceptable. Al final, como dice uno de mis grandes maestros, un pastor del cual aprendí muchísimo, él me decía, en teología prácticamente todo se vale, es decir, en cuanto a opiniones, ¿no? Porque imagínense, es tratar de comprender la mente y el diseño de Dios para nuestra mentalidad que es totalmente finita y escasa, ¿no? Entonces, esta es la pequeña enseñanza de hoy, digamos que a solicitud y en respuesta de uno de nuestros grandes y queridos seguidores, que ha hecho un comentario maravilloso, un aporte maravilloso en una de las enseñanzas. Y al final, bueno, es lo que nosotros creemos, que la iglesia del Señor pasará parte de la gran tribulación
en vista de lo que podemos leer en Lucas, las revelaciones, y hay otros versículos que también así lo dejan ver. Así que, bueno, mis queridos amigos y amigas de este vuestro canal El Shofar de Sefarat, les doy las gracias por una vez más poder vernos, y no me despido sin antes desearle que la paz, el amor y el gozo del Todopoderoso resida en vuestros corazones y los llene de paz, amor y justicia. Hasta la próxima enseñanza, queridos amigos.